¿Cómo está, señor notario? Qué gusto saludarlo. A don Ignacio Morales Lechuga. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muy buenas tardes a tu auditorio. Estoy a tus órdenes y con mucho gusto además. Gracias. Qué gusto saludarlo. Pensé que todavía no lo tenía en la línea. Me da mucho gusto tenerlo ya. Oiga, pues yo quisiera empezar. ¿Qué le parecieron las reformas? 20 reformas, unas que son inalcanzables. Otra, por ejemplo, la del fentanilo se oye muy bonita, ¿no? Bueno, yo creo que hay reformas de chile, dulce y manteca. Exacto. Al lado de la del fentanilo están reformas de la Constitución y luego pensiones. Es decir, no hay una estructura lógica más que ser popular, quedar bien. O sea, la salud, pues que atienda a la farmaciotota, que atienda a los hospitales. Cree que prohibiendo el fentanilo ya se va a resolver el problema del fentanilo. Esa es la visión, sacar una ley que diga, se prohíbe consumir fentanilo. Está se como prohíben las extorsiones, eso me gustó más. Se prohíben las extorsiones. Se prohíben las extorsiones. Allá en Ciudad Juárez había un señor que le tiraban cadáveres en su terreno baldío al lado de su casa y puso un letrero, se prohíbe tirar cadáveres en este predio. El que lo haga será consignado a la autoridad. Bueno, así parece la cantidad de reformas que están presentando en este momento. Y yo diría, ya dejen en paz a la Constitución. Hombre, de 1917 a la fecha, van 769 reformas a la Constitución. Cada presidente de la República cree que la Constitución es de su propiedad y lo utiliza como le convenga, como piensa que deben ser las cosas, y entonces pretenden hacer un nuevo país cada 6 años. Sí. Oye, y eso no es posible. ¿Y no será la tirada? A ver, voy a hacer estas reformas y si hay continuidad en el proyecto de la 4T, digan, mejor vamos a hacer una constitución nueva, que además les va a favorecer, y por ahí va la tirada, al tener inclusive menos diputados, claro, menos senadores, pues... Claro, lo está dejando como legado, como una cierta camisa de fuerza para que el siguiente presidente, sobre todo si es de Morena, retome la iniciativa y quiera llevar a cabo, por supuesto, estas reformas, donde hasta lo que prohíbe es la Suprema Corte de Justicia Autónoma e Independiente. Pero yo creo que en este momento es un distractor ideal para que nos olvidemos de la enorme inseguridad que padecemos, más de 186,000 asesinatos, que nos olvidemos hasta de la falta de agua, que nos olvidemos del problema de la salud, que nos olvidemos que está pidiendo en este año más de 2 billones, o sea, con 6 ceros adicionales a los millones a la derecha, que nos olvidemos de la corrupción que le está estallando en el seno de su misma familia, que ya no se hable de eso, y que se hable de la reforma a la Constitución, de la ministra Piña, de Pérez Dayán, etcétera, y que su reforma eléctrica se haga como él quiere. Él quiere llevarnos a una reforma eléctrica de 1962, de la época de López Mateos. No se puede. Mire, en 6 años fuimos informados que se compró el 80% de las instalaciones de Iberdrola, no sé si sea cierto o no, que nos costaron 6,000 millones de pesos y no se produce 1 kilowatt adicional a lo que se venía produciendo. Pero no solamente eso, aparte de que no se produce y que la demanda ha subido o va a subir, aparte de toda esa falta de producción adicional o de ampliación en la producción, ahora con la sequía, las presas se han venido abajo y esto va a provocar, digamos, una pérdida de la producción hidroeléctrica de la electricidad. Es decir, las cosas al revés. No puede hacer eso, no podemos tener ya en este momento un AIFA sin funcionar, un Dos Bocas que no refina 1 litro de petróleo, un Tren Maya que sale de donde no se requiere y va hacia donde no se necesita, pero cuesta muy caro. Son puras pérdidas lo que estamos acumulando y déficit presupuestales. Esto nos puede llevar a una situación similar a la docena trágica, como le llaman los mexicanos, a 2 sexenios, en donde no había disciplina fiscal y lo único que se resolvía era pues, pide otro préstamo y nos llenamos de un endeudamiento donde dejamos hipotecado el petróleo, pero luego el petróleo bajó de valor y de precio
y ya no pudimos pagar ni la deuda. Cierto. Y, bueno, hacia allá vamos, eso es lo que está haciendo este señor. Y, Oiga, y pues, ¿sabe además, qué me preocupa? Perdón, ¿qué? ¿qué me preocupa mucho? La popularidad, porque al final, cuando hablamos de todo esto, cuando vemos lo que usted decía, que yo no lo dejo de decir todos los días aquí en el programa, señor Morales Lechuga, la inseguridad, la violencia, gente con pistolas que te matan en una cantina, que matan perros, que los criminales se matan diario, No, no. la corrupción, y pareciera que sigue siendo... Sí, Paco, pero no solamente eso. ¿Viste dramáticamente cómo le dicen presidente? Nos están amenazando con matarnos la delincuencia, los narcos. Necesitamos que nos mande el ejército. Su respuesta, el ejército no lo voy a enviar porque el ejército no está para reprimir al pueblo. Pero si son narcos, señor, pues también son pueblo. ¿Sí? Esa respuesta Y la popularidad fue se terrible. mantiene muy alta para él y para la 4T, de personas que creen que están haciendo lo correcto, ¿no? Yo tengo mis dudas ahí también, y no tanto porque la verdad hay un bombardeo de información a favor del régimen en toda la República y un aislamiento a los medios. Y no solamente eso, sino además la publicidad oficial a cuentagotas llega a uno que otro medio cuando es publicidad del Estado, no del gobierno. En Francia, en 1993, los mayores críticos de la gestión del presidente eran medios oficiales, es decir, canales del Estado. Pero el presidente francés decía, bueno, esto es del Estado, no es de mi propiedad ni de mi gobierno, así que sigan informando. Respetaban la información. Aquí, informar, dar una opinión, es ser enemigo del régimen si no coincide con el régimen. Por último, que, licenciado Morales Lechuga, sí. ¿cuál es su pronóstico? ¿Pasan o no pasan estas reformas? Porque también está muy bonita la de las pensiones, pero ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿De dónde? Claro, van a pasar algunas, yo creo que las menores. La constitucional se va a quedar fuera. Eso sí estoy seguro, porque no tiene la mayoría. Y no creo que le presten votos de otro partido, sobre todo en esta época ya prácticamente electoral. Sería tanto como el suicidio para Movimiento Ciudadano, para PRD, para el PRI o para el PAN, prestarle votos para reforma constitucional al partido oficial. Yo creo que las reformas constitucionales casi ha puesto 2 contra 1, que no pasa. Sí, pues sí, y es un buen distractor como usted. Me quedo con eso, que es importantísimo. Los temas prioritarios pasan a segundo plano por estar atentos a la Suprema Corte. Así es, querido Paco. Pepe. Así lo veo. Ok. Oiga, qué gusto me da saludarlo, licenciado. Igualmente, le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Es el licenciado Ignacio Morales Lechuga, notario 116 de la Ciudad de México, y él fue procurador general de la República y embajador de México en Francia, ni más ni menos.